gracias por la presentación. Faltó decir una cosa también importante, que también soy familiar de Camilo Gónima, el que se presentó ahorita, imagínense. También somos familia. Cuando supimos que nos habían invitado acá, nos pareció mucha casualidad y yo llamé a mi mamá, que tiene una tienda en Soacha, y le dije, pilas que la van a llamar, esa gente de Click. La va a llamar para que se presente. Listo, les voy a contar un poquito. Bueno, además de todo lo que contó Julio, yo me dedico a eso, a escribir, a hacer guiones, a hacer podcasts sobre todo. Y hoy quiero hablarles un poquito del proceso. No sé si se van a decepcionar algunos o algunas con esto, pero creo que aquí no va a haber reflexión, ni motivación, ni autoayuda, ni nada de eso. Simplemente les voy a contar un poquito de cómo ha transcurrido el proceso para llegar a lo que hacemos hoy con Relatos Ñeros. Primero, vamos a hablar un poquito del podcast o del podcast o del podcast o de toda esa palabra que no tiene traducción y que todo el mundo la pronuncia mal, incluso a veces nosotros. Y el podcast es un producto relativamente nuevo, es un producto que tiene un gran futuro y como todos sabemos, todos y todas, siempre las élites académicas y económicas nos han rapado a nosotros, las clases populares, todo lo que construimos en cultura. Entonces yo dije, vamos a vengarnos y vamos a quitarles el podcast y vamos a volverlo un producto para el pueblo, para la base popular, para la gente que camella, para la gente que trabaja. Pero esto no fue tan planeado, eso llegó después y ya les voy a contar qué. Pero digamos que esto, el podcast, son unas piezas sonoras que se pueden escuchar en cualquier momento, sin comerciales, cargar en el celular, en el computador, que los podemos llevar a cualquier lado y que no nos toca esperar a que Julito reciba 4 llamadas. Julito, el otro Julito. El otro Julito. Julito, no me cuelgues. Ese. Entonces de eso se trata el proyecto que nosotros tenemos. Les voy a contar un poquito cómo empezó esta vuelta. Esto empezó, como muchos emprendimientos y muchas buenas ideas, empezó en la pandemia. En la pandemia yo acabé mi maestría en literatura. Todo esto fue con becas, ¿no? Valga decir, no he pagado por educación. Viva la pública. Y esta también. Bien, porque estamos acá, obviamente. Entonces, esto empezó en la pandemia. En la pandemia yo llegué de un largo viaje y quedé encerrado en un apartamento con mi pareja de esa época y con otro gran amigo, otro Gónima, qué casualidad. Y quedamos encerrados en un apartamento y en esa época fue cuando todos empezamos a hacer cosas bastante ridículas, como esto. Yo hacía eso. Rodillos y reunirse en Zoom con los amigos. Otros amigos comenzaron a hacer pan como si estuviéramos en el medioevo y un montón de pendejadas que hacíamos en la pandemia. Entonces hubo un reto que nos inventamos encerrados ahí en un apartamento, de hacer una tarea diaria. Mi expareja comenzó a inventarse una palabra, le iba muy bien, nos hacía reír mucho. Este amigo Gónima comenzó a hacer una ilustración diaria y yo decidí escribir historias. ¿Pero historias cuáles? Esas historias. Los Brincos de Suba, que fue la localidad donde yo crecí. ¿Sé alguien de Suba? Aguante. Z11, muy bien. Muy bien, entonces comencé a escribir eso. Yo llegué de Cali muy pequeño, llegué a vivir al sur de Bogotá y después llegué a Suba. Siempre he vivido en barrios populares y en estos barrios populares pulula la violencia, los brincos, los robos, el hambre y todo lo que ustedes han conocido que nunca les ha tocado. No, o sea, hay algunos que sí les ha tocado por televisión. Entonces la idea es que yo comencé a escribir estos cuentos en mi afán literato de ser famoso y romperla. Comencé a escribir mis cuentos, de mis anécdotas de la adolescencia y de la niñez en este barrio, en estos barrios populares de Suba. Pero me encontré con un gran obstáculo y es que se lo pasé a mis amigos que crecieron conmigo y resulta que todos ellos que trabajan, ellos y ellas, con sus manos, que son gente también del barrio popular, no leen porque hay una falla en el sistema que hace que la gente como nosotros casi no leamos y entonces o no tenían tiempo porque están todo el tiempo trabajando, están arreglando computadores, arreglando zapatos, construyendo casas, limpiando nuestros apartamentos, haciendo todas las cosas que hace la gente obrera, la clase obrera. Entonces, ¿en qué momento iban a leer? Entonces me dijeron eso, me dijeron, bien, muy chimba sus cuentos, muy bacano, chévere, pero yo no lo he tenido tiempo de leerlo, salen temprano,
llegan Transmilenio, 2 horas a la casa, mamados, a acostar a sus hijos y no tienen tiempo de leer, no los culpo. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hacemos para que mis amigos y mis amigas de la clase popular lean mis cuentos donde ellos y ellas son los protagonistas? Entonces ahí se me ocurrió la gran idea, el audio. Y esto empezó así, artesanalmente, con mi celular y y les contaba el cuento. Y digamos que en esa época tuve un relativo éxito con el entorno familiar y amigos y el barrio, y les gustó bastante que les contara el cuento así como al oído en un audio de WhatsApp o en audios que bajaba, que pasaban una página de internet. Pero entonces yo quería hacer algo más grande, un poco más grande. Esa es una foto real, ese soy yo, ahí estaba peluqueado. Esos fueron los inicios. En esa época no sabía que me había convertido en un podcastero, entonces esto es entre el closet, ¿no? Si alguien quiere hacer podcast, esa es la primera cabina de sonido excelente, porque la ropa, no saquen la ropa hace que no rebote el sonido, entonces grabar ahí en el computador es un poquito malo para la columna. Lo que ven azul atrás es el colchón ese del de hacer yoga. Nunca hice yoga, eso es otro efecto de la pandemia, tampoco nunca hice, pero sí sirvió para que no rebotara el sonido y estar ahí. Entonces, bueno, ese fue como mi inicio de podcastero. Ahí detrás estaba la familia teniendo el colchón, la colchoneta, el mat de yoga. Entonces la idea era hacer historias, pero no precisamente esto, que son cosas que admiro mucho, pero esto es una caricaturización, entrené para decir esa palabra, de las clases populares. Es como vamos a coger unos actores, grandes actores por supuesto, los vamos a vestir de gente pobre y nos vamos a burlar de que no saben coger los cubiertos, de que no hablan inglés, de que se ganaron una plata y ahora pueden acceder a lo que nosotros tenemos, pero se ven bastante ridículos, se visten ridículos, y yo no quería eso. Yo quería contar cómo son las dinámicas del barrio reales, cómo la gente llega a tomar una decisión de hacer conejo, robarse un pan o robarse una bicicleta, de no estudiar, de no leer, o de estudiar o de leer, cómo toman la decisión de vivir una vida desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche en función del sistema. No quiero ponerme político, así que el capitalismo y tal, pero así funciona. Entonces, digamos que quería era más contar eso y darle voz a las clases populares. Entonces ahí fue donde nació Relatos Ñeros. Un poquito de la historia de estos personajes que están aquí, así rápidamente les voy a describir sus profesiones. La que está allá, la bonita de ojos verdes, ella es una licenciada en lenguas, es ahora experta en locución, es una muy buena administradora. El que le sigue es el novio de ella, es un productor audiovisual, también profesional, hace diseño gráfico y hace diseño sonoro. El que está en el medio, el morenito bonito, él también es diseñador gráfico, es diseñador sonoro, periodista, y ahí estoy yo, y logré tener ese gran equipo profesional, que en eso soy una persona bastante privilegiada, porque logramos tener un grupo absolutamente horizontal. Yo no soy el jefe, al menos en ese plano, pero sí soy el jefe porque ellos son mis hijos. Entonces me tienen que hacer caso. ¿Ya? Ellos dos son mis hijos, el que está en el medio es el novio de mi hija, entonces logramos tener un equipo y una relación absolutamente horizontal en ese sentido. Somos la Chucua Records, por ahí están, tan bonitos. Y entonces ellos me dijeron, bueno, vamos a hacer esta vuelta, pero vamos a hacerla profesionalmente, ya no más closet, ya no más audios de WhatsApp. Entonces, bueno, esa historia es un poco tramposa, pero comenzamos a aplicar a un montón de convocatorias. Nos ganamos una convocatoria de una ONG, no voy a decir el nombre por si alguien por acá trabaja con ellos, y pasamos la propuesta de la convocatoria hablando mierda, diciendo que teníamos una cabina, un micrófono profesional, que teníamos interfaz de audio y que teníamos un montón de cosas. Ellos nos creyeron, afortunadamente, y nos soltaron un montón de plata para hacer un proyecto, y el día que llegó esa plata salimos todos corriendo a Home Center a comprar vainas. Nos fuimos a Unilagua, Home Center, al centro, a comprar cables, micrófonos, a comprar todo lo que necesitábamos, y afortunadamente salió bien. Si quieren una enseñanza de esto, mientan.
Esa es la gran enseñanza. Mientan cuando sea necesario. Entonces logramos montar la Chucua Records ya no en ideas, sino con algo cogimos un cuarto del apartamento, hicimos un estudio y ahí lo tenemos y comenzamos a trabajar duro, a trabajar fuerte. Esto es la Chucua Records, este es el logo. Ustedes se preguntarán qué es la Chucua. La Chucua es una palabra muisca, una palabra, algunos la reconocerán por barrios de Bogotá. Hay uno en Soacha, hay uno en Suba, hay uno en el sur. Son barrios bastante populares y de esos donde uno piensa que lo van a robar y efectivamente cuando uno entra lo roban, pero son barrios donde vive gente maravillosa, gente bonita que también camella mucho. Y nosotros decidimos ponerle eso porque es una palabra muisca que traduce humedal. El humedal que todos conocemos, todos tenemos un humedal cerca en Bogotá. Entonces el humedal es un sitio donde el agua, los animales y la naturaleza se mezclan y tiene constante transformación, y nosotros queremos ser eso, un grupo que se está transformando, como me vieron ahí, de autoayuda y tales. Bien, eso. Entonces eso es lo que queremos ser. Y me gusta cómo suena la Chucua. Ahora, esta es la gente en la que ustedes van caminando y se pasan para la otra acera. A mí me pasó cuando era joven, lo que pasa es que ahora pues ya me baño todos los días y tengo otra ropa, pero yo era así. Y también la gente se pasaba para la otra acera, incluso hasta mi mamá. Entonces nosotros no quisimos olvidar esto, nuestra base, de dónde venimos, y siempre hacemos el podcast, sobre todo Relatos Ñeros, para esta gente, para que la gente que nunca ha leído un libro, que no ha escuchado un podcast, que dice podcast y que la gente se burla, escucharan sus historias, las historias de ellos, donde ellos son protagonistas. Entonces siempre hemos tenido eso presente con una buena combinación, y es que Colombia es un país hijo de la radio. Ya la radio ha estado presente. Aquí en Colombia siempre la radio y Bavaria llegaron primero a todos los rincones del país antes que el Estado. El Estado no aparecía por ningún lado, pero siempre había una cerveza y un radio de pilas, siempre, en todo lado. Entonces tenemos un oído históricamente acostumbrado a las historias. Los abuelos, los papás de ustedes lo sabrán por las radionovelas, los programas de radio y todo esto que escuchamos a diario. Entonces tenemos un lema, y es que todos y todas tenemos un relato ñero, sin importar la clase, la profesión, no importa de dónde vengamos. Aquí pueden haber historias: el señor que se enamoró de la niñera de su casa, el que le robaron, y ellos van a nuestra cabina y la graban con su propia voz. Entonces ese es el sistema que tenemos. Algo que no hemos olvidado y que no queremos abandonar es la jerga. Incluso en Relatos Ñeros que hemos tenido, donde habla gente, de esa gente que habla así, huevón, que ellos también queremos que eso es, porque eso es un acento bogotano. Y también ayer salió uno muy bueno, antier salió uno muy bueno, donde hablan un poquito gomelo, pero está bien la historia, porque la historia es de una batalla campal a la salida de un colegio. Entonces eso es bastante ñero y no queremos olvidar eso. Grande Steve G. Gran admiración para el hombre. Estas son algunas fotos de la gente que nos ha acompañado. Como les decía antes, siempre hemos querido darle voz al pueblo. A ese personaje que está allá es de Cartagena, que tuvimos la posibilidad de visitarlo es un profesor de un colegio, y de recopilar una historia con él. Incluso tenemos una anécdota bacana, a ver qué tiempo queda, de un oyente de Medellín que se vino con sus propios recursos, porque nosotros no tenemos recursos para pagarle a él, con sus propios recursos a contarnos un relato ñero, a grabarlo en su cabina, pagó hotel, pagó avión, y eso nos hace muy felices, muy bacano que el man haya tomado esa decisión de venir acá. Y estos trabajos, el que les contaba donde dijimos mentiras, pues ahora ya no decimos mentiras, ya ahora sí nos presentamos a convocatorias, y ahora esto es lo que hacemos podcast para ONG, para cooperación internacional, con temas como género, medio ambiente, corrupción, conflicto armado. Eso es lo que nos llena la nevera, porque desafortunadamente Relatos Ñeros no da plata, o da muy poca todavía. Estamos haciendo presentaciones en vivo, tenemos una este sábado. ¿Puedo hacer comercial? Sí. Sí, este sábado 3 de la tarde en la 108/15 Biblioteca María Mercedes Carranza, a las 3 de la tarde va a estar muy bueno, relatos nuevos. Hacemos presentaciones en vivo, que es un bicho raro. Un podcast en vivo es algo que hasta ahora nos estamos inventando, que tampoco tiene nombre, y eso también nos da algo de plata,
este del sábado es gratis, pueden ir, ya nos pagaron, todo bien. Y hemos creado una transmedia, la transmediañera. Tenemos el libro que les comentaba Julio, tenemos fanzines y vendemos todas ese tipo de maricaditas para hacer que este proyecto sea sostenible. Vendemos pocillos postales, bla, 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 por nuestras páginas, bolsas de tela, pero también además hemos creado una cantidad de arte alrededor de todo Loñero, en Bogotá. Nos han pasado cosas bacanas como que fuimos seleccionados en un festival de cine, muy raro eso, pero festival de cine que tenía una categoría de podcast. Nos han entrevistado en medios como Rutas del Conflicto, como la revista Arcadia, que ahora se llama de otra forma que no la voy a decir, el Caracol Radio, la revista Bacánica, y muchos medios nos han entrevistado, y eso nos hace felices, es satisfactorio, pero lo que más nos hace felices es leer esto. Cuando la gente nos escribe cosas, cuando vamos por la calle y alguien nos dice, yo los he escuchado a ustedes, muy bacano, muy chimba, lo que ustedes hacen, a mí me pasó, a mí también me robaron, a mí también, yo también los robé, todo ese tipo de cosas. El del secuestro, yo era el secuestrador, todo ese tipo de historias, y estos mensajes tan bonitos que nos escriben son lo que más feliz nos hacen de levantarnos y de cumplir. Llevamos 2 temporadas, 50 capítulos, todos los miércoles tenemos un capítulo nuevo, y eso creo que es lo que más felices nos hace. Y simplemente de eso se trata este proyecto, lo que les decía al inicio. Creo que no hay motivación, no hay autosuperación, no hay reflexión alrededor de eso. Simplemente trabajamos por esto, para pellizcarle algo de lo que siempre nos han quitado a las clases populares, las élites, y ahora hacer arte desde lo obrero, arte desde lo popular, arte desde los barrios, y poder construir un podcast que sea para el pueblo. Muchas gracias. Preguntas, que si tienen preguntas, ojo, sin corchar, ¿no? No van a preguntar nada técnico. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias por tu presentación. La verdad me pareció genial conocer este nuevo proyecto. Y mi pregunta principalmente es, ¿cuál ha sido el reto más grande, o también como al momento de plasmar tus ideas, qué es lo que encuentras más difícil y cómo logras superar estos retos y mejorar y poder llevar a cabo este proyecto? Bien, pues retos ha habido muchos. El primero personal es pasar de escribir como un literato, con esa elegancia que le enseñan a uno en la universidad, en la maestría y tal, y todos los mecanismos de la literatura, a escribir un guión sonoro. Eso ha sido, y además un guión sonoro que tenga las características de la jerga de la calle. Eso creo que ha sido un reto, aunque pues todos hablamos como hablamos, y creo que en ese sentido ha sido fácil, pero llevarlo a lo sonoro es un poquito retador. Creo que otra cosa también es entrar en el mundo del podcast. Nosotros, toda la gente conoce los podcasts conocidos, los que suenan. Nosotros estamos en Spotify y curiosamente tenemos hasta mejores números que muchos podcasts que son más conocidos. Tenemos mejores números y más audiencia, pero desafortunadamente por ñeros no entramos en ese círculo, porque el podcast es algo que la gente hace y pues digamos, con todo respeto, chévere, bacano que hagan podcast, pero son 3 o 4 gomelos que se encuentran y dicen, marica, hagamos un podcast. Entonces hacen un podcast, pero no viven del podcast. Ellos no necesitan vivir del podcast, nosotros sí. Necesitamos vivir, necesito que nos aporten, entonces creo que eso ha sido un poco retador. A nosotros no nos invitan a festivales, a nosotros no estamos en la cuerda del podcast. De hecho, a veces les regala uno un sticker de nuestro podcast, por aquí tengo unos, ahorita regalo, les regalamos un sticker y después cuando uno va saliendo del evento los encuentra tirados en el piso, los stickers. Entonces creo que no, eso ha sido como un poco retador, pero igual lo hacemos felices, porque creo que nuestro público objetivo es otro y es para otra gente para la que trabajamos. Antes de, no sé si haya espacio para otra pregunta, pero antes de otra pregunta nos pueden seguir en Instagram, somos La Chucua Records, @LaChucuaRecords. Ahí pueden encontrar todo el producto que hacemos, y también todos los miércoles sale un capítulo de Relatos Ñeros
en Spotify, en YouTube y en todas las otras plataformas, y son muy cortos. Ninguno dura más de 20 minutos. Se pueden tomar un café o un viaje corto en Transmilenio mientras escuchan un relatoñero y se ríen del humor negro realista que tenemos nosotros. No sé si hay más preguntas. Sí, acá hay unita. ¿Cómo va? ¿Aló? Sí, mira, estoy acá al fondo. El gorrito de Pikachu, mira. Listo, bien, ya. Bueno, antes que nada, súper interesante esto que haces, ¿no? Como de rescatar estas charlas que quizás puedan llegar a escucharse como mucho en un callejón o algo así. Está buenísimo. Pero entonces, hablando desde el lado de la organización, me imagino que vos te proponías, ¿no?, como objetivos en la semana. Y todo esto viene, ¿no?, como es recabar ese material. Entonces, ¿cómo era? Era como decías, bueno, hoy tengo que salir a hablar con un par de ñangas por ahí para ir a buscar un poco de material. Hoy me toca irme para este barrio, para el otro. ¿Cómo era? O sea, me imagino que después saliste de lo que es Suba y te fuiste moviendo por otros lugares. También como hace esa vuelta de quizá meterse a esos barrios, porque algunos barrios se sabe que no se puede entrar así nomás, viste, que tiene toda esa vuelta. ¿Cómo fue todo, digamos, ese proceso de empezar a decir, bueno, esta semana tengo que ir para allá, para acá? ¿Cómo fue todo eso? Bien, sí, no, el proceso nosotros hemos intentado con mi equipo de que sea organizado, pero es muy difícil, la verdad. O sea, es un poco más orgánico. Es un poco más orgánico porque las historias no llegan como el día que que yo tengo tiempo para escribir o el día que ellos tienen tiempo para mezclar. Entonces el proceso es muy orgánico. A veces es martes 12 de la noche y estamos subiendo el capítulo, mezclando o en consejo editorial todavía viendo qué le ponemos y le quitamos. Entonces el proceso sí es un poco orgánico. Y esto de las historias de los barrios, yo creo que, bueno, tenemos una ventaja y es que ñeros en Bogotá es lo que hay. O sea, somos muchos regados por todo. Y digo somos porque yo sigo teniendo un ñerito en mi corazón, como decían en Sábados Felices. Entonces creo que eso es una ventaja. Ir a los barrios, creo que al principio, o sea, ya le perdimos el miedo y creo que de allá venimos y nunca nos ha pasado nada. Nos han invitado a muchos sitios, hemos invitado gente a la casa a que graben, nunca se nos han perdido los ceniceros, nunca ha pasado nada. Creo que la gente se conecta muy bacano con nosotros cuando sabe lo que hacemos, por más que nos cuenten la historia de cuando estuvieron en la cárcel, de cuando los echaron de algún lado, cuando, no sé, la historia que sea. Creo que nunca han querido tener voz y les parece chévere y nunca nos ha pasado nada peligroso. Nos han pasado cosas curiosas como que tuvimos que cortarle un pedacito a un podcast de una mujer de Manizales que nos escribió una historia muy bonita, pero la historia había una escena de sexo con menor de edad. Entonces tuvimos que cortarla y esta mujer se puso a llorar, nos llamó, dijo que como habíamos hecho eso, que este era un país pacato, que es cierto, es un país pacato, que esa no era la intención, pero creo que por esta vaina de la censura era mejor cortar ese pedacito. Creo que eso es lo más raro, pero de hecho no, nos han invitado a muchos barrios, hemos ido a Suba, nos han invitado a presentar el podcast en Ciudad Bolívar y lo hemos hecho felices, hemos comido sancocho en la olla con todo el mundo y la hemos pasado muy bien, así que creo que hasta ahora no. También ayuda esta pinta de ñero, descendiente de Atahualpa, creo que lo ayuda a uno a defenderse en la calle tranquilamente.